Y le damos la bienvenida aquí en Informativo Sarandí al diputado Ope Pasqué, que nos acompaña. Bienvenido, Ope, qué gusto. El gusto es mío, muchas gracias por la invitación. Contento, feliz. Sí, feliz. Festejo mediante. Exultante, ni que hablar. ¿Cómo no hablar de fútbol hoy? Imposible. Imposible, contentísimo. ¿No? ¿Lo viste con la familia? Sí, lo vi en casa con mi familia. Y les decía a ustedes recién, ¿no? Me sorprendió, me dejó contentísimo ver la actitud de Uruguay desde la salida, salir a ganar el partido. Y esa actitud se mantuvo hasta el último minuto. Y además no era solamente una cuestión anímica y además con un soporte físico que se traducía en el despliegue, en ir a todas, en estar en toda la cancha y morderla. Y eso se mantuvo hasta el final. Que yo digo, ya a esta altura, habiendo visto muchas veces partidos de este tipo, en cualquier momento empezamos con el discurso de los muchachos se cansaron y claro, no pudieron mantener el ritmo y ahí... No, pero no fue así, lo mantuvieron hasta el final y Uruguay siguió atropellando hasta el último momento. Hubo un gol ahí que... estuvimos a punto de hacer el segundo, un ataque. La jugada esa 4 contra 1. 4 contra 1. No, eso... hasta el final estuvimos ahí. Impresionante. Bueno, a propósito de jugar, y hablemos un poco del juego político aquí en nuestro país, en estos últimos días estamos asistiendo a noticias muy importantes que tienen que ver con varios escenarios de la realidad uruguaya. Se vienen varias interpelaciones al Parlamento, donde el Partido Colorado va a tener su rol fundamental también allí. Y uno se pregunta en estos días, ¿no? Mientras se está hablando de candidaturas o precandidaturas por el lado del Frente Amplio, también por el lado del Partido Nacional, ¿y qué pasa con el Partido Colorado a la hora de los nombres? Pedro Bordaberry, ¿se tiene en cuenta? ¿No se tiene en cuenta? ¿Cómo la ven de Ciudadanos? Bueno, esa es una decisión que tendrá que tomar él. Nosotros suponemos que sí, que va a ser candidato. Pero sin perjuicio de eso... ¿Nosotros a título personal o a título de...? No, en Ciudadanos lo hemos conversado con distintos compañeros, el Partido Colorado en general. Me parece que los últimos movimientos son síntomas claros de que vuelve a la política y va a ser candidato. Quizás estemos equivocados, es la apreciación que hacemos. Pero bueno, sin perjuicio de eso, nosotros, Ciudadanos, tendrá su propio candidato. No vamos a acompañar a Pedro Bordaberry en el caso de que vuelva. ¿Le haría bien el regreso de Pedro Bordaberry al Partido Colorado? Bueno, yo creo que en general nos hace mucho bien que los colorados participen y actúen. Pedro fue en su momento un dirigente importante, tiene gente que lo sigue, yo creo que sí, que al partido le haría bien que él volviera a la actividad. ¿Por qué no acompañarlo? Perdón. No. ¿Por qué no acompañarlo? Por varias razones, pero a mí la que me parece más importante es la siguiente. En las elecciones internas no se elige solamente al candidato del partido a la presidencia de la República, se elige también al líder del partido. La condición de candidato dura poco, porque en pocos meses se hace la elección nacional y se sabe si la persona va a la presidencia o perdió y no es ni presidente ni candidato porque las elecciones ya pasaron. La condición de líder, en cambio, se mantiene hasta la próxima elección interna y hay que hacerse cargo de eso. Y Pedro en el año 2017 renunció al liderazgo político, lo comunicó por mail a sus compañeros y el Partido Colorado quedó acéfalo, porque en ese momento Talvi estaba en Ceres ocupándose de la economía, Sanguinetti estaba en su casa escribiendo libros y el líder del partido dijo, no, me desentiendo del liderazgo, no voy a ser candidato en la próxima, y no dijo arréglense como puedan, pero en definitiva la realidad era esa. Entonces yo creo que no podemos acompañar a quien ha procedido así porque no podemos otra vez confiar el liderazgo del partido a una persona que ha demostrado que no está dispuesto a hacerse cargo de eso. Lo mismo nos pasó a nosotros con Ernesto Talvi. Fue elegido, tuvo un gran suceso, le ganó la interna nada menos que a Sanguinetti y luego sorpresivamente, inesperadamente, inexplicablemente para nosotros, renunció. Digo, son experiencias muy duras que al Partido Colorado le hicieron mucho daño y bueno, la próxima tenemos que elegir a alguien que más allá de que pueda ser un buen candidato a la presidencia de la República, sea un hombre comprometido con el Partido Colorado y digo yo con el vallismo, que lo sienta, que realmente lo sienta, que entienda que independientemente del resultado electoral en octubre o en noviembre, hay un partido que requiere atención, trabajo, esfuerzo, convicción, y bueno, tenemos que buscar una figura de esas características que yo creo que Ciudadanos las tiene. El vallismo, el concepto vallismo, lo mismo para
Bordaberry que para usted? Mire, me parece que no, que tenemos lecturas bien distintas de eso. Últimamente quedó de manifiesto de una manera extraña, porque Pedro dice que, interpretando una frase de Valle en un discurso, fue el primer discurso por radiotelefonía, como se decía antes. Valle habla del programa del partido, dice que las prioridades son el niño y la mujer, y de ahí Pedro saca que Valle era contrario al aborto. Tema del que nunca se refirió, del que nunca dijo nada. Me creo que es una interpretación absolutamente equivocada. Pero en fin, tenemos sin duda lecturas distintas de lo que es el Valle. Está muy cargada hacia la derecha la coalición multicolor, le está faltando centro. Bueno, yo creo que sí, que digamos que en la proyección electoral para el 2024 tenemos que cuidar eso, que fue lo que aportó Talvi en su momento, que yo creo que fue muy importante para el triunfo, que fue un triunfo, en definitiva, con lo justo, ¿no? En noviembre fueron 30.000 y pico de votos. Y ahí jugó un papel Ernesto Talvi, jugó un papel Ciudadanos. Y me parece que tenemos que buscar una figura, un candidato del Partido Colorado que apunte a eso. Nos decía Ignacio Sosnávar hace muy poquito que él veía un buen momento del Partido Colorado en cuanto a muchos nombres que están por allí, que si bien no terminan como de surgir, pero que sí aparecen muchos nombres, y que lo que en la opinión pública parece lo contrario, dice, en otros partidos no hay tanto cambio y renovación como puede plantearlo en este momento el Partido Colorado. ¿Cómo lo ves vos, Ope? Teniendo además una visión que hasta ahora, de todos los colorados que habían pasado por aquí, no habían sido tan críticos con el regreso de Bordaberry. ¿Cómo lo observás en ese sentido? No, yo coincido, hay figuras que están teniendo una gestión muy importante, muy exitosa, y creo que ahí hay elementos como para prestigiar mañana una candidatura del partido. Robert Silva en la educación, me parece que eso es enormemente importante. Yo creo que ese es el camino del futuro para el Uruguay y por lo tanto para el Partido Colorado, que tiene que ser un instrumento al servicio de eso. Gurméndez también anda muy bien en Antel. Bueno, tenemos un ministro de Ganadería y Agricultura al que todo el mundo le reconoce una gran aptitud y conocimiento del sector. Adrián Peña fue un excelente ministro de Ambiente. Se tuvo que ir del ministerio por el episodio ese que todos conocemos, que tiene nada que ver con su gestión ministerial, pero un excelente cuadro del Partido Colorado. Tenemos gente muy valiosa, entonces el partido tiene de dónde elegir para hacer una buena oferta electoral en el 2024, no tengo duda. Y en ese sentido, ¿cómo ven también? Porque estamos en un momento que si bien empiezan las fotografías, como dicen, del momento y demás, ¿cómo ven al Colorado? Porque también, yo le decía a Sosnávar eso, que se siente mucho que los votantes del Partido Colorado están. Sí, claro. Pero no logran encontrar, por eso se han como dispersado, no logran encontrar ese lugar en el propio Partido Colorado, pero que están, ¿no? Efectivamente, es así. Uno los encuentra todos los días. Y gente dice, che, escuchame, yo toda la vida voté, ¿y ahora qué está pasando? ¿Y por qué no hacen esto, no hacen aquello? Hay un sentimiento colorado difundido, claro, porque es lógico, un partido que tuvo la trayectoria que tuvo en la vida política del país. El asunto es encontrar el tono y el discurso para convocarlo. Yo creo que Talvi lo había encontrado en la campaña de la interna de la elección pasada. Yo vi en esa campaña cosas que no veía desde el año, creo, 84, de la interna del 82, la campaña del 84. Gente que se acercaba a los actos que yo no la había visto nunca, que para mí, no los conocía como Colorado, que se acercaban, lo oían hablar a Talvi y lloraban, y Talvi lloraba con ellos. Era una cosa rarísima, emotiva, que bueno, que se tradujo en lo que se tradujo, ganó la interna, y en un momento pareció que podía pasar el 20%. Y ahí se acuerdan que primero se enfermó, estuvo internado varios días con una lesión en la espalda. Bueno, y después las cosas fueron por otro curso y terminó como terminó mal. Pero digo, la posibilidad está ahí. El asunto es saber encontrar a quien, me estoy acordando de un viejo poema de Becker, que decía, quien le diga como a Lázaro, levántate y anda, ¿no? Es eso, está ahí, pero tiene que venir alguien que diga, levántate y anda. El Cabildo Abierto es un adversario electoral importante. Y segunda pregunta, ¿es un socio confiable?
Bueno, hoy por hoy es un socio con el cual tenemos diferencias notorias, han quedado de manifiesto y posiblemente surjan otras de acá al final del periodo, pero es un socio con el cual tenemos que contar y tenemos que encontrar términos de entendimiento. Cuando Cabildo tenga más funcionamiento dentro del sistema, cuando conozca mejor sus criterios, sus pautas, sus códigos, yo espero que podamos funcionar mejor. Y en cuanto a competidor electoral, digo, yo creo que miramos a sectores distintos de la ciudadanía. Yo no siento que el mensaje nuestro, lo que debe ser el mensaje nuestro, el mensaje vallista, compita con el discurso de Cabildo Abierto, que apunta a otro público, que dice otras cosas. Justamente, bueno, yo creo que un eventual retorno de Pedro Bordaberry podría generar un área allí de competencia con Cabildo Abierto. No es la competencia que a mí me interesa. Yo creo que lo que tenemos que buscar nosotros son otros públicos, un público más sensible al discurso vallista, y eso no compite con Cabildo Abierto, que es otra cosa. Pero Cabildo Abierto se preocupa por los pobres. Cabildo Abierto ha dado una visión más estatista a la coalición que el liberalismo herrerista. Tiene una visión, digamos, amplia en cuanto al sentido nacionalista de la defensa de los intereses nacionales. Ahí no hay coincidencia. Bueno, tenemos las coincidencias que quedaron cristalizadas en el compromiso con el país. Pero más allá de ahí estuvimos todos de acuerdo. Más allá de eso. Pero en la sensibilidad son distintas, porque yo creo que Cabildo tiene, lo digo con respeto, porque podemos ser distintos, pero respetarnos mutuamente. Yo creo que hay una actitud, digamos, populista que nosotros no compartimos, y hay un nacionalismo antiglobalización que yo creo que va a contramano de los tiempos y que Uruguay no puede apostar a eso. Somos demasiado chicos para pensar que podemos ignorar al resto del mundo y fijar nosotros las condiciones que a nosotros nos parezcan. Todos tienen que respetarlas, aún las más grandes potencias tienen que respetar las constricciones, las limitaciones que les impone el mundo en que vivimos. Y Uruguay es demasiado chico para decir, bueno, justamente nosotros vamos a hacer lo que se nos antoje, diga el mundo lo que diga. Esto no funciona así. Y esas cosas generan fracasos y frustración. Yo creo que la cosa va por otro lado, tenemos que interpretar la globalización, jugar ahí el papel que nosotros podamos jugar y tratar de mejorar y avanzar y hacer que la gente viva mejor, respetando esos datos de la realidad. Yo creo que a veces el enfoque de Cabildo no tiene en cuenta, en la medida que a mí me parecería correcta y necesaria, estas cosas que estoy diciendo. Entonces, yo creo que ese nacionalismo, esa apelación artiga para encarar las cuestiones de hoy, yo creo que no funciona, con todo respeto. Ope, ¿cómo cayó en la interna del partido o de tu sector las declaraciones de Carolina H. en Canal 12 a propósito del caso Marcet? Bueno, yo primero me pareció una cuestión extemporánea, intempestiva, ¿no? En mi tiempo de abogado, cuando alguien pedía algo que para lo cual había vencido el plazo, los jueces le ponían en el expediente, no estando en tiempo, no al lugar. Yo hubiera puesto esto. Pasó el momento para hacer esas reivindicaciones. Nosotros mantenemos la apreciación que tuvimos en su momento y que le expresó Adrián Peña, que yo comparto. Me parece que es evidente que Carolina mintió en el Senado. Eso no está bien y por eso nosotros íbamos a expresar que no le retirábamos nuestra confianza política. No lo hicimos porque ella antes decidió renunciar. Pero una cosa extemporánea cuando hablamos de lo jurídico puede ser, pero acá estamos hablando de lo político. Si pasaron 3 meses, 5 meses, 1 año y lo que ella dice es mentimos en el Parlamento, porque eso fue lo que dijo, mentimos, no que mintió ella, sino que mintieron todos los ministros. Yo creo que eso vale en el tiempo, no importa cuándo ocurra, ¿no? No, bueno, pero me parece que el planteo de ella no fue para asumir más culpas, sino para decir, bueno, yo actué bien porque lo que pasaba era esto y aquello. Quiso hacer una reivindicación propia. Ese fue el motivo. Está bien, pero más allá eso de me parece, eso, para reivindicarte lo hubieras dicho en su momento. Ahora, dejaste pasar, ¿cuánto? 6 meses más. Pero reveló que los demás ministros habían mentido. Todos sabíamos, dijo, todos sabíamos de la gravedad del caso, de quién era Marcet. Sabía el canciller, sabía el ministro del Interior, lo cual, diputado, perdóneme que se lo diga, quienes estamos informados sobre las internas de esos 2 ministerios, era evidente que tenían que saberlo, era evidente. O sea, lo que dice ahora H va en el sentido de la racionalidad y de la lógica, porque si no sabían, era peor,
peor todavía desde el punto de vista funcional. Ocurrió lo que era que sabían. Bueno, los ministros lo niegan. Entonces usted tiene la palabra de H por un lado y la palabra de los ministros que lo niegan. Entonces no es tan evidente, ni es 2 más 2, 4. Habría que sacarlos. Hay versiones distintas. Pero diputado, fueron a una reunión de seguridad del Mercosur, donde Uruguay estuvo invitado, donde se les informó de la situación de Marcet. Eso está, es que revisar simplemente la información. El número 2 el número 3 de Cancillería y el número 2 de la Embajada en Dubái, hay un documento que envía a Uruguay advirtiendo de la gravedad de la situación, pidiendo que se demore. O sea, son hipótesis. Lo que yo le estoy diciendo es información, que uno la contrastaba y en ese momento los ministros le decían que no, pero la información estaba. Bueno, los ministros tendrán que hacerse cargo de lo que corresponda. Ellos lo que dijeron fue que cuando se tramitaba el pasaporte no sabían que estaba tramitándose el pasaporte. Bustillo siempre dijo eso, que en ese momento ignoraban la trascendencia del asunto. Y lo que dice H finalmente es que cuando llegó la interpelación todos lo sabían. Sí, pero cuando llegó la interpelación, pero antes, cuando se tramitó el pasaporte, según los ministros, no lo sabían. Y eso ha quedado allí. Diputado, se nos va el tiempo y se vienen acontecimientos importantes a nivel parlamentario. Uno es la interpelación al ministro Luis Alberto Heber de parte del Frente Amplio por el tema de los homicidios, ¿no? ¿Qué posición va a tomar usted y su sector en esa? Pues uno piensa, bueno, la coalición ya sabe que va a levantar la mano y va a apoyar al ministro, pero hay un apoyo crítico, estamos de acuerdo con la política en materia de seguridad e inseguridad. Mire, nosotros tenemos allí un compañero que está trabajando en el Ministerio del Interior, que es Diego Sanjurjo, que está haciendo una gran tarea. Yo creo que es muy importante el aporte que está haciendo Diego, y confiamos en que esta línea de trabajo va a ser útil, una línea de trabajo que además intenta el diálogo con todos los partidos políticos, ha convocado a todos para plantearle los lineamientos en materia de seguridad, ha generado apoyos donde hasta ahora no los había. Creo que es muy importante y pensamos que hay que seguir por ahí. Sabemos que es mucho lo que falta por hacer, que la situación no es satisfactoria, ni muchísimo menos. La cantidad de homicidios sigue siendo altísima y sigue siendo una luz roja encendida, pero pensamos también que hay una mejora con respecto a la situación del gobierno anterior, porque el número decreció, no en la medida necesaria, pero decreció. O sea, hay que seguir trabajando, y hay que seguir trabajando, digamos, no haciendo lo mismo que se hacía el de anterior, sino aprendiendo de la experiencia, corrigiendo lo que hay que corregir. Y me parece que la propuesta de Sanjurjo, aplaudida por algunos criminólogos locales, van en ese sentido, y ojalá que podamos coincidir en esto y seguir trabajando por encima de los chisporroteos políticos absolutamente inevitables, pero coincidiendo en las grandes cosas en las que hay que trabajar. Diputado Pepasqué, muchas gracias por haber estado esta mañana aquí en Informativo. Con muchísimo gusto. Un gusto, como siempre, ¿eh? Será hasta la próxima. Con mucho gusto. Ojalá que podamos encontrarnos a celebrar un nuevo triunfo de Uruguay la próxima. ¿Quién le dice? Por ahí, ¿no?